Que Dios los esté bendiciendo a todos en esta mañana. Amén. Le damos la bienvenida a cada uno. Y más allá de que el estudio de hoy, que como lo expliqué en la reunión anterior, venimos haciendo capítulo a capítulo, corresponde a 1 Corintios capítulo 14, y el título de este encabezado 14 es el hablar en lenguas. En unas pocas reuniones, la siguiente no creo que la otra, 2 reuniones para adelante, vamos a estar celebrando nuevamente, como lo estamos haciendo habitualmente una vez por mes, la celebración de la Cena del Señor, como lo enseña la palabra, como ya lo vimos en el capítulo 11 de la Carta a los Corintios, porque es necesario, hermano, que cumplamos con todos esos pasos que la palabra del Señor nos está instruyendo, pasos fundamentales para poder tener segura una vida en Él. Yo ayer va a estar subido, o ya está subido, no lo hemos pasado todavía al grupo, las predicaciones de ayer en Guanacase, pero yo justamente hablé acerca de ese milagro que Jesús había hecho. La alimentación está allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, donde arranca con la alimentación de los 5.000, y luego Jesús camina sobre el mar y la gente lo sigue, y cuando lo encuentran, y se da todo este diálogo que el título es Jesús, el pan de vida, estas cosas ocurrieron, y yo lo subrayaba en la iglesia, en la sinagoga de aquel lugar de Capernaum, donde él se solía reunir. Sabe que Jesús nació en Belén, y allí tiene una visión los padres de una persecución que se avecinaba conforme a la profecía, y se fueron a Egipto hasta que murieron los que procuraban su muerte, es decir, Herodes, el tetrarca, Herodes el Grande muere. Entonces, en una revelación les he revelado que pueden volver y estar a salvo, y en esta oportunidad se trasladan a otra región. Es como si hubieran vivido, vamos a decir, para los que estamos en Colonia, hubieran vivido en Colonia, habitualmente fueron a tener familia a Montevideo, y después se fueron a Argentina, pero luego el Señor los llamó, y en vez de volver para Colonia, se fueron a Artigas. Es decir, yo le hago toda esta explicación porque fue lo que ocurrió. Yo se lo hablo con departamentos que usted de uruguayo conoce, pero están los mapas al final de la Biblia, es bueno que nosotros lo miremos. La familia de Jesús vivía originalmente en lo que era Galilea, pero Jesús de niño no alcanzó a estar allí porque había salido un edicto que tenían que empadronarse. Viajó a Belén, que era la ciudad de nacimiento de su padre. Allí nace en el pesebre porque no había lugar, dada la gran afluencia de personas que habían ido. Con motivo de esta obligación de empadronarse, era como hacer un registro, sacarse la credencial o la cédula, diríamos así, y allí entonces aparece la estrella de Oriente que guió a aquellos magos, y Herodes, que procuraba la muerte del niño, habiéndose enterado, mandó matar a todos los niños menores de 2 años, y allí entonces tiene una relación, se van a Egipto. Cuando vuelven, no vuelven a Belén donde había nacido, sino que se van a la región de Capernaum. La región en sí era Galilea, y por eso se cumple otra de las profecías que dice Galilea de los gentiles, tierra de Zabulón y de Neftalí. En un momento, esa tierra, hubieron 2 cautividades. Después, la historia es larga, tiene que conocer la palabra, ¿no? Después de la muerte de Salomón, el reino se divide, hay un reino de Israel y hay un reino de Judá, y son llevados en cautiverio en 2 etapas diferentes. Primero las 10 tribus son llevadas a cautiverio, y en esa parte donde estaban las 10 tribus, dentro de esas 10 estaba Zabulón, estaba Neftalí, y la gente que lo llevó prisionero a Siria, en este caso, vino y trajo extranjeros para vivir ahí. De ahí es que los samaritanos estudiaban la palabra de Dios, pero eran extranjeros que habían sido colocados en aquel lugar. Y ahora
Dios ya profetizaba de que aquella región, que una vez fue de Zabulón y de Neftalí, y que ahora estaba ocupada por samaritanos y estaba ocupada por extranjeros, dice, la tierra asentada sobre sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Cuál era la luz? La luz de Cristo, la luz de Jesucristo, que fue y anduvo allí en medio de ese pueblo haciendo milagros, y en este caso reunido en la sinagoga, que era un lugar de reunión. La sinagoga durante los días de semana era la escuela, y los días sábados era el lugar de reunión. Y en aquel lugar donde se reunía el pueblo, encontraron a Jesús. Y todo este diálogo que se desarrolla en el Evangelio según San Juan capítulo 6, de Jesús como el pan de vida, se desarrolla allí. Jesús por primera vez, como yo lo señalé en esa predicación, después usted la escucha, yo tengo que resumir para encauzarme en lo que quiero hablar, que es de la cena del Señor. Jesús allí introduce por primera vez con claridad el beneficio de la resurrección. Era algo que en la antigüedad muy pocos conocían, y alguno vislumbraba allí, tenía como una revelación turbia. Una revelación turbia haciéndome eco de las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Corintios, donde le dice, hoy vemos difusamente como por un espejo. El espejo que tenemos hoy, hermano, no era el espejo que tenía la iglesia de Corinto hace 2000 años atrás. Lo más parecido a un espejo de eso sería como si usted agarra una bandeja de acero inoxidable en su casa y se mira en la bandeja y alcanza a distinguir el contorno y ciertas cosas. Pues si tiene el pelo muy parado se puede dar cuenta de alguna cosa, pero ve difusamente, no ve con claridad. Y el apóstol Pablo dice, hoy vemos difusamente como por un espejo de eso que era, hoy diríamos como el fondo de una tortera inoxidable. Así de difuso veía las cosas. Así de difuso vio David cuando dijo, no permitirá que el cuerpo de tu santo permanezca en el sepulcro ni que vea corrupción. Y lo escribió, se hizo un salmo, lo cantaban, pero no lo entendían. Fue en el día de Pentecostés, cuando, igual que el tema que nos toca hoy, el hablar en lenguas, estaban 120 varones reunidos en el aposento alto esperando la promesa, y allí viene el Espíritu de Dios y está como Jesús lo prometía, y se les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, que los va a guiar a toda verdad. Dice, estará con vosotros y estará en vosotros. Ese Espíritu, hermano, vino y habitó en aquellos creyentes, hermano. Y ese Espíritu, dice, ¿quién conoce lo que hay en el hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie puede conocer a Dios si no recibe el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene, es parte de Dios y se revela, abre el entendimiento. Y aquello que fue difuso en algún momento, la profecía del rey David, diciendo, no permitirá que tu santo vea corrupción y que su cuerpo quede en el sepulcro, la pudo entender, y se paró Pedro y predicó, y dice, ahora comprendo la palabra, dice, también habló David, dice, y ahí dice, no permitirá que tu santo vea corrupción y que permanezca en el sepulcro. Dice, esta es una palabra acerca de Jesucristo, acerca de la resurrección. Ahora Jesús va más allá en San Juan capítulo 6, y si no me equivoco, en 3 oportunidades Él vuelve a afirmar, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa predicación que fue dada en una sinagoga, en un lugar de reunión como el que nosotros ocupamos hoy, hermano, sí sería importante que Jesús reiteró 3 veces lo mismo: la esperanza de la resurrección. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia, porque muchos llegan a la iglesia buscando, algunos prosperidad, otros sanidad. Yo no quiero decir que el Señor no prospere, que el Señor nos sane, porque Él es nuestro proveedor y es nuestro sanador y todo lo demás. Pero el principal motivo, hermano, por el cual nosotros nos acercamos acá es porque Jesús vino a salvarnos. Y esa esperanza no es una esperanza terrenal, no es una esperanza solamente para decir, bueno, me quedan 30, 40 años de vida, para este tiempo es la promesa. La promesa de Dios, hermano, es una promesa de vida eterna. Dice, el que cree en mí, dice, yo le resucitaré en el día postrero. De hecho,
sobre esto que le estoy hablando, tocaría, si seguimos secuencialmente el estudio, el próximo domingo. El título del capítulo 15 de 1 Corintios dice: la resurrección de los muertos. Bueno, de esto fue a hablar Jesús. La gente lo buscaba queriendo comer pan. Y sabe que Jesús aprovechó aquella oportunidad para enseñarle y les dijo: el verdadero pan del cielo no era el maná que comieron en el desierto los israelitas, porque comieron y volvieron a tener hambre. Dice: pero el que coma de este pan no tendrá hambre jamás, no tendrá sed jamás. Dice: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y avanza en ese capítulo 6, yo se lo dejo como deberes, si usted quiere estudiarlo en su casa, para ver cómo Jesús está allí dando a entender lo que luego en la institución de la Cena del Señor, Él enseña con claridad, tomando el pan, tomando la copa, y dice: este es mi cuerpo, que por vosotros es quebrantado, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Hermano, nos está dando a entender, dice: y el que no come mi carne y no bebe mi sangre, dice, no tiene vida en sí. Así que esto es algo muy importante, hermano, de que estemos atentos, porque no se trata de aprender una lección. No se trata, no venimos acá y decimos: bueno, vamos a estudiar la historia cuando David fue a pelear con el gigante y se agachó y buscó piedritas. ¿Cuántas piedritas buscó David? Está bien, si lo sabe, yo lo felicito. Pero hermano, ¿en qué lo beneficia cuando usted salga de casa a ver cuántas piedritas encontró David? Pero sí le voy a decir, hermano, en qué lo beneficia el poder entender de que cuando participamos de la Cena del Señor, tenemos vida en nosotros. Y Él nos resucitará en el día postrero. Eso lo transmitió Jesús a una iglesia, hermano, allí, a la sinagoga, en la ciudad de Capernaum, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Las promesas del Señor, hermano, son sí y amén, y son veraces y son fieles. Y le escribe entonces a la iglesia y dice: si usted solamente espera la intervención de Dios para el día a día, para el mañana, para el pasado, para el hoy, Señor, hoy ando necesitando aquello, hoy me duele esto otro. Está bien, pídale al Señor, porque el Señor, hermano, dice: si ustedes siendo malos pueden dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más si nosotros pedimos como conviene al Señor? Y si usted pide algo como conviene, hermano, para el beneficio de la iglesia, y lo que está pidiendo no es para perjuicio, el Señor lo puede suplir. Pero por encima de todas las cosas, yo lo que sí le quiero garantizar es que el que cree en su nombre y el que participa de la Cena del Señor tiene vida en sí, y el Señor lo resucitará en el día postrero. Ese es el mensaje que Jesús vino a compartirle allá, más allá de los milagros y enseñanzas y todas las demás cosas que Él vino a dar. Por encima de todas las cosas, el eje central, hermano, era eso, era su sacrificio, la eficiencia de esa sangre derramada en la cruz, donde tal vez a la vista, desde el punto de vista humana, no pasó nada, pero allí, en la cruz del Calvario, se dejó clavada nuestras sentencias, nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. Subiendo a lo alto, llevó cautivo lo que nos tenía cautivo y nos dio esos dones, hermano. Uno de esos dones, ya lo vimos cuando estudiamos también Corintios, es el hablar en lenguas, entre otros. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Recuerda que ya en un capítulo anterior se trató esta enseñanza. Ahora va a detallar más, porque había muchos que pensaban como niños. ¿Cómo piensa un niño? Y yo le voy a decir, yo iba a clase de inglés cuando era chico, y también iba mi hermana. Y en algo que yo siempre más o menos fui bueno fue en la parte de inglés. Iban los profesores y hablaban allá en los primeros años de estudio para que los otros no entendieran, y yo entendía todo y les decía a los compañeros míos: están hablando de esto, aquello. Y pensando como niño, nos tocó nosotros, yo me fui a vivir a Juan Lacase cuando tenía por ahí 8 años. En tercer año de la escuela, a mitad de año,
me mudaba para Juan la casa de mis padres porque había recibido una visión de que el Señor lo llamaba para estar allá. Y mi hermana tiene un año más que yo. Entonces íbamos a visitar a mi abuela y a mi tía abuela que vivían en Valdense, y nos tocó varias veces ir en ómnibus. Y estudiando inglés, nos daba así, vamos a hablar como que hablamos en inglés, ¿no? Y nosotros hablábamos en inglés, pero en realidad el que escucha y sabe, se da cuenta cuando un niño habla y le está errando en las palabras y las acomoda y pronuncia mal y todo, pero pensaba como niño y actuaba como niño. En la iglesia pasaba lo mismo. En la iglesia pensaban como niños y decían, vamos a hablar también en lengua. Yo recuerdo el que fue líder a nivel nacional de la iglesia, el pastor Gómez, Reinaldo Gómez, que hablaba conmigo mucho en inglés cuando venía. Y me acuerdo que dice, en una cierta oportunidad, orando para echar fuera demonios, él decía, come out, sal fuera. Y dice que allá después fueron unos hermanos así de pueblo y lo querían hacer como el pastor Gómez, decía, camión, decían. ¿Por qué? Pensaban como niños, hablaban como niños, actuaban como niños. La iglesia de Corinto, hermano, pensaba como niño y pensaba así, no, mirá, qué bien, qué espiritual que parezco, voy a hacer como que hablo en lengua. Lenguas, ya lo vemos, hermano, el apóstol Pablo lo enseña con claridad, hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. Yo he sabido de personas, había un misionero anciano, Crosby, que me visitó hace 25 años atrás, asistió a algunas reuniones con su señora, y me acuerdo que él nos comentaba que había ido durante la guerra, su padre le había tocado estar en Alemania y no sabía nada de alemán, y dice que Dios le dio el don de lengua y era capaz de comunicarse, creyente también, ¿no? Capaz de comunicarse en alemán, un idioma bastante difícil, y se logró comunicar. ¿Por qué? Porque Dios hizo ese milagro. Dios, hermano, da de sus dones de acuerdo a la medida que Él quiere, y en el día de Pentecostés, como ya lo estudiamos, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, los 120 reunidos empezaron a hablar, y ahí menciona fácil como 20 puntos distintos a nivel del globo, del mundo antiguo, y se le escuchaban hablar partos, no me acuerdo ahora los idiomas, pero no tiene mayor relevancia. Lo que quiero decir es que lo escuchaban hablar idiomas, como si hoy le dijeran, mencione distintos idiomas. Yo dijera, bueno, guaraní, español, inglés, alemán, italiano, francés, bla, bla. Bueno, así nombra la palabra de los idiomas contemporáneos de aquella región, y aquellos hermanos sencillos pudieron hablar en otro idioma y comunicar las maravillas de Dios. Todo esto fue dado como un beneficio para el que no creía, para que pudiese escuchar la predicación de Cristo en su idioma. El don de lengua, hermano, no es dado para dar una disertación y hablar de cosas que no tienen relevancia con la obra de Cristo o los misterios de Cristo. Y el apóstol Pablo enseña que también hay lenguas angelicales y que el espíritu es edificado cuando uno habla en lengua. Pero enseñan de que también existe un dominio sobre el espíritu y el hablar en lengua, diciendo, usted, hermano, no es que decir, me tomó el espíritu y salí allí a hablar en lenguas, y se forma todo un desorden, que le digo, toda esta explicación concluye en el verso 40, dice, verso 39, vamos a arrancar. Así que, hermanos, procurad profetizar, no impidáis el hablar en lengua. Verso 40, pero hágase todo decentemente y con orden. El apóstol Pablo, hermano, no está condenando el hablar en lengua, no dice, si habla en lengua no hable. Y yo hablo en lengua más que nadie, prefiero en la congregación hablar 3 palabras con el entendimiento, dice, y el hablar en lengua lo reservo cuando estoy. Si habla en la iglesia y hay quien lo interprete bien, uno hable y el otro interprete. Pero se ve que acá, hermano, cada uno
hablaba simultáneamente y era un caos aquella iglesia. Y también, hermano, el apóstol Pablo quiere corregir estas cosas en la iglesia para que también nosotros, hermanos, podamos hacer todo de una manera, como pidió el apóstol Pablo, decentemente y en forma ordenada. Porque, hermano, Dios es un Dios de orden. Fíjese, la creación era todo el caos y estaba allí todo un desorden bárbaro. Y el Señor vino y puso orden al crear cada una de las cosas. Señaló lo que hoy se puede estudiar cuando estudia física, todas las leyes que rigen el universo, hermano, que fueron puestas allí por nuestro Señor y Salvador. Así que arranca este capítulo, permítame leerlo de nuevo, dice: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. También con respecto a el amor, lo habíamos visto en el capítulo anterior, cuando habla acerca de los dones espirituales. Dice, hay dones que tienen su utilidad por un tiempo limitado. Es decir, el don de profecías tiene su tiempo limitado. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga, hermano, ya no va a ser necesario profetizar o estar diciendo las cosas que han de ser, porque ahí todos le veremos. El don de doctrina, el don de enseñanza, ya yo que estoy buscando que venga algún músico a reemplazarme, que vengan otros hermanos con palabras, yo me puedo sentar también y ser edificado ahí, pero cuando venga el Señor, hermano, ya Daniel no va a tener más micrófono para hablar. Nadie le va a decir al otro, te voy a enseñar algo de la palabra, porque todos veremos al Señor cara a cara y seremos instruidos, seremos aprendidos por Él. La tierra será llena del conocimiento de Jehová, no harán más mal ni dañarán en su santo monte. Yo entiendo que esta palabra del Señor, igual que aquella que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Habla acerca del periodo de 1000 años, donde Cristo va a venir, porque va a haber dos resurrecciones. Cuando tuvimos la resurrección, lo va a haber. Va a haber dos resurrecciones que van a tener 1000 años de diferencia una con otra. Bienaventurado que tenga parte en la primera resurrección, dice, la muerte ya no tiene más potestad sobre ellos. Pero el resto de los muertos no volvieron a vivir, dice el libro Apocalipsis, hasta pasados los 1000 años. Yo entiendo que Jesucristo va a venir y va a establecer su reino sobre la tierra por 1000 años. De esas cosas es lo que está hablando. En ese momento, hermano, usted sabe lo que es la naturaleza del animal, el animal que es salvaje. Si un león agarra un cordero, ¿qué le hace? Se lo desayuna, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que cuando la tierra sea llena del conocimiento de Jehová, van a habitar juntamente y van a comer paja los dos. El niño va a meter la mano en la cueva del áspid, de esa serpiente sumamente venenosa que encantan, y no va a pasar nada, porque toda la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová. Hermanos, nos esperan cosas maravillosas, cosas que, como dice la carta a los hebreos, dice, ¿a cuál de los ángeles le dijo, cuando dice el Hijo superior a los ángeles, ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, o en alguna oportunidad, mi hijo eres tú, yo te he engendrado Dios? Dice, los ángeles anhelan mirar las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. De una forma gráfica, yo siempre, me perdona que ha escuchado mis predicaciones durante mucho tiempo, pero la forma más gráfica de entender esto, a los ángeles mirando las cosas que no para ellos, sino para los hijos de Dios, están destinados, y anhelan mirar las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. A mí la imagen más clara para transmitirle una analogía de esto es un cumpleaños infantil. Cuando usted tiene un niño chico, ya sabe que van a ir otros niños de la misma edad, si le hace un festejo, le hace un cumpleaños, y los niños de la misma edad generalmente le dan, dice, este camión que le regalaron, no voy a jugar todos los días más que hoy, entonces le dan a ver si se lo pueden romper. ¿Qué hacen los padres? Como ya conocen, ponen una mesa generalmente para los regalos. Entonces le van trayendo los regalos y los va apilando ahí.
Dice, no te pongas a jugar ahora, después jugás en casa, porque si no se te va a romper todo. Uno conoce ya cómo funcionan las cosas. Pero ¿qué pasa? Cuando están los niños allí mirando en la mesa todos aquellos juguetes y viene otro y le trae un regalo y el niño abre el paquete, está rompiendo allí y están todos los otros mirando. A mí me refleja esa palabra de Dios que está allí en hebreo, ¿no? Dice, los ángeles anhelan mirar las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Como los niños están mirando aquellos juguetes que no son para ellos y no son para que jueguen ellos, de la misma manera los ángeles, si será grande el llamado de Dios y las cosas a las que Dios nos ha llamado. ¿Usted piensa que los ángeles están muy interesados de estar mirando lo que a nosotros nos pasa cada día? Que se nos acabó el gas, que pinchamos una cubierta, que tenemos un problema, que la cuenta de luz vino un disparate o cualquier otra cosa. ¿Están interesados mirando esas cosas? No, están mirando cuando venga ese reino de Cristo sobre la tierra, cómo vamos a gozar y vamos a estar libres de toda enfermedad, de toda dolencia, vamos a ser liberados. Dice, el postrer enemigo que será destruido, ¿cuál es? ¿Cuál es el último enemigo? La muerte. Y ahí dice, diremos, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué, hermano? Porque cuando Jesucristo venga y resucite, los resucitados en esa primera resurrección, la muerte no tiene más poder sobre ellos. Y lo que vimos, hermano, es que de los diferentes dones espirituales que incentiva a la iglesia a buscar, a pedirle a Dios que los haga manifiesto, dice, pero el más importante de todo es el amor. Por eso dice, seguid el amor. ¿Por qué dice? Porque las profecías van a cesar, se van a acabar. Cuando venga Jesús ya no vamos a profetizar más, ya no vamos a hablar más en lenguas, pero dice, permanecerá el amor. Dice, por eso de los dones es el mayor. Que acá le enseña a la iglesia y dice, no piense como niño, como yo le decía que hacía yo cuando era chico y hablaba inglés, como diciendo que la gente nos viera y dijera, mirá, estos son extranjeros, son norteamericanos, y uno lo que estaba haciendo era el ridículo, hermano. Y bueno, en la casa de Dios, hermano, que podamos aprender a pensar como personas adultas en la palabra de Dios, hermano, que no somos espirituales por gritar más fuerte, que no somos espirituales, sino realmente cuando estamos de corazón hablando con el Señor, aprovechando la oportunidad de haber llegado a salir transformado. Porque el que habla de lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Está mostrando los distintos niveles de utilidad que tiene esos diferentes manifestaciones del Espíritu en la vida. Lo hago medio rápido porque ya me extendí en la explicación, ya está casi todo explicado. Ahora vamos a leerlo y vamos a ponerle sentido a esto que leemos. Así que quisiera que todos vosotros, iglesia de Corinto, iglesia acá de Colonia, hablaseis en lengua, pero más que profetizarte, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina? ¿Entiende lo que le está diciendo? ¿De qué le sirve, hermano, a usted si viene mañana, dice el apóstol Pablo, dice, yo lo voy a visitar allá, a la iglesia de Corinto? Pero póngale acá, por ejemplo, nos visitó hace unos años atrás un pastor, acompañado por el pastor Mike Medina, que era norteamericano, que vino con la familia, y vino uno de los principales dirigentes de la iglesia, que era ruso. ¿Ha escuchado hablar en ruso? Bastante complicadito entender, para nosotros que no tiene la misma raíz latina, aquel idioma, seguramente usted no entienda nada. Si esa persona viene a visitarnos y trae una predicación y le explica esa predicación y se la da todo en ruso, ¿a usted le sirvió de algo haber venido?
no les sirvió de nada. Entonces el apóstol Pablo llama la atención a la iglesia y dice, no piensen como niños. Yo mismo podía ir, dice el apóstol Pablo, a hablarle en lengua y ustedes no entender nada. Salen de acá de la misma manera que entraron. Yo creo que, hermanos, si usted pone su corazón en las cosas de Dios y está atento a la palabra, usted sale de acá y no sale igual que como vino. Porque usted sale con un entendimiento renovado. Se da cuenta, hermano, que aquello que tal vez lo afligía y decía, qué problemón que tengo que pagar. Yo tengo que pagar una cuenta media importante el miércoles. Y todavía no llegué a toda la plata. Pero ¿sabe qué? No estoy preocupado por eso. Porque el Señor, hermano, va a proveer en su momento. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Yo hago mi parte, trabajo, hago el horario, pues si me quedo durmiendo en mi casa. Dice la Biblia, despiértate dormilón, ¿o no? Dice, sí, en el libro de Jonás. Estaba allí Jonás durmiendo mientras el bote se ahogaba. Bueno, despiértate dormilón. También en el capítulo 6 de Juan, que yo le decía, Jesús hace esa alimentación milagrosa, ve toda esa gente pasando hambre, dice, no lo podemos mandar así, dice, y allí multiplicó los panes y los peces. Pero ¿sabe qué le dijo a los discípulos? Dice, recoged todo en cestas lo que sobró para que no se desperdicie. Da la palabra, hermano. No hay que hacer dormilón, no hay que tirar la comida, hay cosas, principios básicos que están en la palabra y uno no puede decir, ay Señor, tengo hambre y ayer tiró. No. Uno tiene que hacer su parte, pero el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. El diablo quiere que nuestra mente esté preocupada, esté ocupada en las cosas que nos aquejan, en los problemas que tenemos y que no estemos recibiendo esta palabra. El diablo no quiere que usted sepa que en Cristo Jesús usted tiene vida en sí mismo, que cuando participa del cuerpo y la sangre del Señor, usted tiene vida en usted, de que el Señor lo va a resucitar en el día postrero, de que hay dos tipos de resurrecciones y usted ha sido llamado a una resurrección a vida eterna. Ha sido llamado a ser rey y sacerdote y reinar juntamente con Cristo por 1000 años, como enseña la palabra. Todas cosas que tiene que estudiar con la palabra. Yo no puedo en una predicación englobar todo, porque si no me voy por la rama y no le hablo de nada. Pero así en forma general le estoy dando un pantallazo del llamado tan importante y tan grande que Dios tiene preparado para los que le aman. Y están todos los ángeles mirando eso. No están mirando el problema que tenemos, lo que estamos orando, que nos falta esto, que nos duele aquello. Están diciendo, ¿entendió realmente esto? De que va a resucitar, de que va a ser semejante a Él, semejante a Cristo, hermano, porque le veremos tal cual es, dice la palabra. Ciertamente las cosas inanimadas producen sonido como la flauta o la cítara. Si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca la flauta o la cítara? Y le voy a dar un ejemplo, mire clarito, sí, míreme un poquito acá. Acá hay un platillo. ¿Qué estoy tocando? No, pero ¿qué canción estoy tocando? No tiene idea. Es imposible saber. Está tocando. ¿Ok? Suena siempre en el mismo tono. No da distinción de voces. Esto lo aplica porque en la antigüedad, usted habrá visto, sobre todo, creo que acá incluso en Colonia, en la donde está la muralla, cuando se construían los fuertes, se hacía allí como una torre, y en la torre se ponía un vigía, y al vigía se le daba un clarín, o una especie de trompeta, más sencillo de la trompeta, pero algo parecido. Y el clarín tenía que dar una voz cierta, es decir, tenía que tocar una tonada que indicaba que lo que venía era el enemigo. Y la palabra de Dios lo llama, a ese vigía se le llamaba atalaya. Dice, si el atalaya, dice, no tiene sonido cierto, será responsable sobre la vida de lo que se pierde. Es decir, el soldado, el atalaya que estaba arriba de la torre y veía venir el enemigo de lejos allí en la torre, si tocaba la tonada que correspondía para avisar que el enemigo venía,
si usted seguía en la suya y no le daba bolilla, es su problema. Pero si el atalaya veía venir el enemigo y tocaba otra cosa que no la advertencia de que venía el enemigo, ese atalaya, si se salvaba, iba a ser responsable de todos los que murieran. La palabra de Dios, hermano, acá también vuelve de alguna manera a mencionar algo que se enseña entonces en el Antiguo Testamento acerca de el anuncio. El anuncio tiene que ser claro, el anuncio tiene que ser entendido, el anuncio tiene que ser en un idioma que usted pueda entender. Como yo digo, a veces hay canciones que yo a veces canto alguna en portugués o alguna en inglés, pero siempre trato de decirle, hermano, o el portugués es muy sencillo, podemos allí, y sobre todo si lo canta un hispanoparlante, va a ser más portuñol, eso usted puede más o menos entenderlo, lo que se está diciendo. A veces el inglés capaz que es un poquito más difícil, a veces cuando traducimos la canción no rima exacto y es necesario cantarlo, también cantamos para que otros puedan escuchar estas alabanzas, pero es importante que usted, para que le pueda decir amén a la predicación, usted pueda entender de qué se trata. Por eso, hermano, yo le predico en el idioma que usted habla. A ver, si mañana me ha tocado también, hace muchos años atrás, visité las iglesias en Canadá, y ahí sí, tuve la oportunidad de predicarle en el idioma que entendían los hermanos allá, porque ¿qué les hubiera aprovechado si yo iba y les transmitía el mensaje en español? Bueno, le está dando acá esa instrucción a la iglesia de no pensar como niños, de que las cosas tienen que ser claras, que con claridad usted pueda allí llegar a entender el mensaje que se está transmitiendo. Así también vosotros, si por la lengua no diréis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. También me está hablando, no puedo estar hablando así, no puedo estar hablando así. Tengo que hablar de forma legible para que usted pueda entender lo que se habla. Dice, si no, estará hablando al aire, de gusto. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de la palabra, seré como un extranjero para mí, para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así que vosotros podéis anhelar dones espirituales, procurad en ellos, para abundar en ellos, para edificación de la iglesia. Bueno, hermanos, yo no quiero extenderme demasiado, porque vuelve a dar vueltas sobre este mismo tema. Se supone que deberían haberlo estudiado para esta reunión. Si no tienen la oportunidad de estudiarlo, en el correr de la semana no me voy a extender más. Si Dios así lo permite, la reunión próxima vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 15 y vamos a estar aprendiendo allí acerca de la resurrección. ¿Qué tiene para revelarnos la palabra de Dios, hermano, para que podamos estar en esa esperanza, hermano, para que podamos estar felices? Yo recuerdo mucho, hay un dicho popular que dice, todo tiene solución menos la muerte, dice mucha gente, ¿no? Y recuerdo en varias oportunidades escuchar a mi padre, le decía, todo tiene solución menos la muerte. Dice, no, para nosotros que creemos en Cristo Jesús, hasta la muerte tiene resurrección porque tenemos vida eterna. Qué bueno, hermano, cuando tenemos arraigados estos conceptos de la palabra, hermano, que no es solamente, sí, venimos, cantamos 3 canciones, leemos un salmito, contamos una historia, como le decía de David, allí juntando piedrita, que no está mal y en algún momento puede enseñarnos algo, pero, hermano, poder salir de este lugar cimentados en la verdad, hermano, con una esperanza firme, hermano, de ese llamamiento tan grande que Dios nos hace, un llamamiento, hermano, que depende, y eso también fue lo que hablé, si usted tiene oportunidad de escuchar la predicación de ayer, acerca de esa elección de Dios. Jesús de nuevo vuelve a hablar, dice, los que me diste, dice, no perdí ninguno, los que son tuyos vienen a ti, de que es el Señor, hermano, el que produce el querer como el hacer por su buena
voluntad. Bueno, se lo dejo también allí picando, no para que lo pueda leer en el capítulo 6 de San Juan, pero también puede escuchar esa predicación junto con las otras predicaciones del pastor David y del pastor Renzo. Así que bueno, estaremos, como usted sabe, la predicación, las canciones, todo, llevan tiempo subirla a YouTube, que a TikTok y todo lo demás, pero la estamos pasando. Espero que se tome el tiempo de escucharla, póngala de estado, compártala con algún conocido, invite a otros a venir, hermano, porque como le he dicho, cuando uno se entera de una buena noticia, no se la esconde para uno solo, va y la comenta con sus familiares, con sus allegados, como hizo Cornelio, cuando mandó a buscar a Pedro allí a Jope por una revelación de Dios. Allí lo esperaban en su casa, su familia y sus devotos soldados, queriendo escuchar acerca de ese mensaje de salvación. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Vamos a estar terminando acá esta reunión con una alabanza. Le pido